Liturgia para hoy miércoles 7 de abril, miércoles de la octava de Pascua, blanco, oficio propio de la octava. San Juan Bautista de la Salle nació de una familia de juristas en Reims, en Francia, en el año 1651. Fue uno de los primeros fundadores de escuelas para niños pobres. Sostuvo los principios de gratitud y universalidad educativos. Con un grupo de profesores organizó los hermanos de las escuelas cristianas en 1684. Siempre insistió que el éxito de un educador está en la oración, el buen ejemplo y la amabilidad. Murió en Rouen el 7 de abril de 1719. Antífona. Vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les está preparado desde la creación del mundo. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que cada año nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor. Concédenos propicio que por esta fiesta que celebramos en el tiempo, logremos alcanzar la dicha de la eternidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre inválido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la llamada puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo: «Míranos». Él se quedó mirándolos, a la espera de lo que fueran a darle. Entonces le dijo Pedro: «Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta de que era el mismo que acostumbraba a sentarse junto a la puerta hermosa del templo a pedir limosna, y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, y además de todo esto, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar a su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, que es tarde, y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio, y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba Él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acepta, Señor, el sacrificio con el que has redimido a la humanidad y concédenos bondadosamente la salud del cuerpo y del espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús en la fracción del pan. Aleluya. Oración después de la comunión. Purificados plenamente de nuestra antigua condición pecadora, te pedimos, Señor, que la digna recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos, a través de la celebración de estas fiestas, llegan un día a la alegría eterna. Amén. Lectura. Lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Hechos 3, 1, 10. Pedro y Juan curan en nombre de Jesús al paralítico del templo, a la hora del sacrificio de la tarde. Qué bien cuenta Lucas el episodio. El pobre mendigo a la puerta del templo, la mirada fija del mendigo que espera algo, la mirada también fija de Pedro.
el contacto de la mano, las palabras breves y solemnes. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar la fuerza salvadora que en vida de Jesús brotaba de él, cuando a los enfermos y resucitados, a los muertos, esa ahora energía pascual que sigue activa. El resucitado está presente, aunque invisible, actúa a través de su comunidad, en concreto a través de los apóstoles, a los que había enviado a proclamar el reino de Dios y a curar. Quédate con nosotros que ya es tarde. Lucas 24, 13-35. La narración de Jesús a los discípulos de Emaús trata de ser una respuesta a estas preguntas angustiantes. Lucas quiere enseñar a las comunidades cómo interpretar la Escritura para poder redescubrir la presencia de Jesús en la vida. Primer paso: partir de la realidad. Jesús encuentra a dos amigos en una situación de miedo y de falta de fe. Las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos la esperanza. Era la situación de mucha gente en tiempo de Lucas y sigue siendo la situación de mucha gente hoy. Jesús se acerca y camina con ellos. Escucha, habla y pregunta. ¿De qué cosas vienen hablando? La ideología dominante. Esto es la propaganda del gobierno y de la religión oficial de la época, y se impedía ver. Segundo paso: usar la Biblia para iluminar la vida. Jesús usa la Biblia y la historia del pueblo de Dios para iluminar el problema que hacía sufrir a los dos amigos y para aclarar la situación que ellos estaban viviendo. La usa asimismo para situarlos dentro del proyecto de Dios que venía de Moisés y de los profetas. Y así les muestra que la historia no se había escapado de la mano de Dios. Jesús usa la Biblia no como un doctor que ya sabe todo, sino como un compañero que va a ayudar a los amigos para que recuerden lo que habían olvidado. Jesús no provoca un complejo de ignorancia en los discípulos, pero procura despertar en ellos la memoria. Tercer paso: compartir en comunidad. En el momento en que los dos reconocen a Jesús, ellos renacen y Jesús desaparece. Jesús no se adueña de la caminata de los amigos, no es paternalista. Resucitados, los discípulos son capaces de caminar con sus propios pies. El tercer paso es saber crear un ambiente de fe y de fraternidad, de celebración y de compartir, donde pueda actuar el Espíritu Santo. Es el quien nos hace descubrir y experimentar la palabra de Dios en la vida. Cuarto paso: el resultado, resucitar y volver a Jerusalén. Los dos recobran valor y vuelven a Jerusalén, donde continuaban activas las mismas fuerzas de muerte que habían matado a Jesús y que habían matado en ellos la esperanza. Pero ahora ha cambiado todo. Si Jesús está vivo, entonces en Él, con Él, hay un poder más fuerte que el poder que lo mató. Esa experiencia los hace resucitar. Realmente todo mudó. Valor en vez de miedo, retorno en vez de ida, fe en vez de falta de fe, esperanza en vez de desesperación, conciencia crítica en vez de fatalismo frente al poder, libertad en vez de opresión, en una palabra, vida en vez de muerte. Para meditar. Pascua no es un recuerdo, es curación, salvación y vida hoy aquí para nosotros. El Señor resucitado nos la comunica a través de su iglesia, cuando proclama la palabra salvadora y celebra sus sacramentos, en especial la Eucaristía. En medio, sobre todo si alguien nos ayuda, deberíamos tener la experiencia del encuentro con el resucitado, en la Eucaristía compartida, en la palabra escuchada, en la comunidad que nos apoya y da testimonio, y la presencia del Señor curará nuestros males. Reflexionemos. ¿Cómo lees, usas e interpretas la Biblia?
¿Has sentido arder el corazón al leer y meditar la palabra de Dios? ¿Lees la Biblia solo o formas parte de algún grupo bíblico? Oremos. Señor Jesús, que sales siempre a mi encuentro en el camino de la vida, enardece mi corazón con tu palabra y quédate conmigo en la Eucaristía. Amén.